Grabar en esa. Bien, pues ya estamos grabando. Por tanto, empezamos la clase de Desarrollo Profesional y Organización y Legislación. Tenemos 3 clases por delante. Hoy, miércoles, el lunes que viene y el miércoles que viene, ¿vale? Si hubiera alguna modificación de horario, también os lo diría como hoy, por lo que sea, por alguna imposibilidad y tal, pero lo normal es que empecemos a las 5. La clase va a durar alrededor de hora y media, más o menos, ¿vale? Como en los otros cursos que ya hemos hecho y que yo llevo haciendo muchos años, lo primero que les digo a los estudiantes es que deben conocer su ámbito de actuación como técnicos, que vais a ser técnicos, en este caso técnicos medios, pero bueno, el año que viene, pues si hacéis nivel 3, seréis ya técnicos superiores en especialidad, técnicos deportivos superiores en especialidad fútbol, ¿de acuerdo? Bueno, pues sabéis que esto es un título perfectamente vigente, perfectamente legal, convalidable con cualquier título federativo y que, bueno, pues las materias que se imparten son las mismas, tienes 2 partes, la parte común y la parte especial. Y este título está regulado, como sabéis todos, y si no lo sabéis os lo digo yo, está regulado por el Consejo Superior de Deportes aquí en España. Lo que pasa es que son las comunidades autónomas las que desarrollan la competencia en cuanto a las escuelas deportivas de régimen especial, que es como se llaman este tipo de escuelas deportivas de régimen especial. Bien, cada título, cada año, cada curso tiene establecidas pues, el número de horas taxativas, el número de módulos o asignaturas que se tienen que impartir, cuál es el régimen de profesores que tienen que impartir las asignaturas, y en cada una de las asignaturas se hace o se estructura un perfil específico del técnico en cuestión, ¿no? Se dice cuáles son sus capacidades, cuáles son sus competencias, cuáles son sus responsabilidades, dónde puede ejercer la profesión, bueno, pues ese tipo de cosas, ¿no? Es primordial, yo creo, para vosotros, al menos conocer de qué estamos hablando. La manera que tenemos para conocer de qué estamos hablando, os lo voy a enseñar, es realizar un formulario que yo he confeccionado al efecto. Creo que estoy compartiendo. Os voy a compartir, efectivamente. Bueno, pues vamos a compartir pantalla para que lo veáis. El formulario, bien, este formulario que os acabo de enviar es la primera actuación que vamos a realizar esta tarde, ¿vale? Creo que lo veis todos, ¿verdad? Lo veis todos, ¿no? Sí. Sí. Bien, Sí. Pues así os veo también un poquito. Bien, pues nada, comencemos entonces a realizar el formulario. Si tenéis alguna duda me lo decís, pero es muy sencillo. Mirad, primero pones tu nombre, luego el curso, ¿vale? Quiero veros, a ver, vale. A ver si os quito. Pues nada, voy a minimizar, entonces así os veo también a vosotros. Ahora sí. Bueno, pues como veis, el nombre y apellidos, el curso, y después se empieza a preguntar ya por vuestro perfil como técnico de nivel 2, ¿de acuerdo? ¿Qué competencias hay? ¿Qué capacidades profesionales hay? ¿En qué centros de trabajo puedes desarrollar tu actividad? ¿Cuáles son las responsabilidades que quieres cuando te sacas el título? Una vez que has hecho esto, que es, digamos, el bloque común, es decir, son competencias y habilidades, o competencias y capacidades que se predican de todas las asignaturas que tenéis durante el curso. Y ahora pasamos a las específicas de desarrollo profesional y organización y legislación. Una vez que hayas rellenado estas, pasas al siguiente. Bueno, me dice que no puedo, pero vamos a hacerlo y lo explicaroslo y así pues lo entenderéis mejor. ¿Vale? Siguiente. Y entonces aquí ya tenemos el módulo formativo de organización y legislación. Son preguntas específicas sobre este módulo.
qué objetivos formativos tiene, qué contenidos, los criterios de evaluación, y una vez que tú las has respondido, las preguntas, pasarás al módulo específico de desarrollo profesional. Estas, como no son obligatorias, pues nos deja pasar, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo tienes. Objetivos formativos de desarrollo profesional. ¿Cuáles están? Entonces, las preguntas van relacionadas con este tipo de, con estos textos que os pongo al principio. Entonces, la estructura para contestar el formulario es muy sencilla. Yo leo el texto y una vez que leo el texto, contesto la pregunta. No hace falta que los escribáis del todo. Por ejemplo, competencias. Programar y efectuar la enseñanza de fútbol y programar y dirigir el entrenamiento de jugadores y equipos de fútbol. Dirigir a jugadores y equipos durante los partidos de fútbol. Selecciona tu preferencia entre las anteriores unidades de competencia. Si no la quieres copiar entera, pues pones la 2, la segunda. ¿Por qué? Porque a mí me gusta más dirigir a jugadores y equipos durante los partidos que programar la enseñanza y no sé cuántos. Es decir, mi ámbito es más el de la competición que el de la enseñanza, por ejemplo. Porque así me ayuda esto y os ayuda también a vosotros a pensar en qué perfil quiero ser de entrenador, ¿vale? ¿Qué perfil quiero ser? O, no de entrenador, sino de profesional del fútbol, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, capacidades profesionales, como veis hay muchas, 17 capacidades. Eso es lo que estructura el plan de estudios. Pues tú dices, indica 2 de las anteriores capacidades profesionales que están más relacionadas con la gestión. Vamos a ver cuáles están más relacionadas con la gestión. ¿Por qué? Porque nos interesa también tener un concepto no solo aplicado al entrenamiento, aplicado a la preparación física, aplicado a la enseñanza, sino que el desarrollo profesional, como bien dice el título de la asignatura, y la organización y legislación son 2 módulos, son 2 asignaturas que están muy relacionadas con la propia gestión deportiva, ¿vale? Entonces, de entre todas, tenemos que seleccionar 2 que creáis que estén más dirigidas hacia gestionar deporte, no tanto hasta hacia aplicar los conocimientos como entrenador de fútbol, sino como gestor del deporte, ¿de acuerdo? No sé, por ejemplo, yo si tuviera que elegir 2, diría, a ver, pues establecer, por ejemplo, un plan de actuaciones para el desarrollo de las actividades de fútbol, con el fin de alcanzar el objetivo deportivo propuesto. Eso forma parte de la política deportiva de un club, por ejemplo, ¿vale? Pues eso tiene que ver con la gestión deportiva propiamente dicha. Pues lo señaláis. Centros de trabajo. Hay 5, en teoría, centros de trabajo. ¿Dónde prefieres desarrollarte como técnico deportivo en fútbol? Pues yo voy a desarrollarme en las federaciones deportivas y en los centros escolares, ¿vale? Es una manera de que vosotros mismos penséis en qué tipo de entrenador queréis ser, ¿vale? Pues ya está. Leéis el párrafo y a continuación contestáis la pregunta. Ni más ni menos. Cuando terminéis, yo si paso todo el formulario, es muy sencillo. Cuando terminéis, pone enviar. Le dais a enviar. Ya está. Se ha registrado su respuesta. Una vez que hayamos hecho eso, hemos terminado esta primera actividad de la clase. ¿De acuerdo? Tenemos, pues, 10 minutos para realizar. César, dime. Disculpa por cortarte. Me dice Pablo si le puedes aceptar que lo ha sacado. Lo ha sacado de la reunión. Yo no he sacado a nadie, ¿qué va? No, que Zoom lo ha sacado. En plan, vale. sin querer. Sí, ya está, ya lo he admitido. Vale. Muy bien, Pablo. Bueno, los que podáis que os veamos la cara, mejor, aunque tengáis que escribir y tal, porque aquí estamos todos en clase como si estuviéramos en clase, ¿vale? Pero si ponéis la cara, mejor. ¿Empezamos a hacer el formulario ya? Sí, empezad a hacerlo. Tenemos 10 minutos. Si en esos 10 minutos no lo habéis terminado por lo que sea y tal, yo veré que lo habéis entregado, porque no lo entregáis hoy, pues durante la clase, pues al final de la clase os ponéis y lo entregáis. Hay que entregarlo, ¿Lo puedes enviar otra vez? Sí, claro. Bueno, claro, que tú has entrado y ahora no tendrás el chat. Claro. Vale, voy a ponerlo otra vez. ¿No? Gracias. A ver, C y control V. Ahí lo tienes en el chat, creo, ¿vale? Pincha, Vale, pincha a ver si vas. Pablo, no sé si me has mandado el correo. Voy a comprobar que todos... Sí, te lo he mandado. Muy bien.
Vale, voy a dejar de compartir porque ya os he explicado el formulario y por tanto no es necesario. Somos 8. Somos 8. Me lo habéis mandado José Manuel, Germán, Cristian, Pablo, Francisco, Lilian, Daniel. Me falta uno. ¿No? ¿Me falta uno? Ah, no, yo soy el octavo. Qué listo soy. Claro. Vale, pues ya está. Somos 7 en clase. Yo, si queréis decírselos a los compañeros, el que no asista a clase no será evaluado. Lo digo porque de algún modo tenemos que comprobar un poco los conocimientos de vosotros. ¿Vale? Es que estoy con los chiquillos, ¿eh? Si veis que en algún momento muevo la cámara o algo, es para seguir al tenis y eso, o sea que... Timi, buenas tardes. Que tú acabas de entrar. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. ¿Cuál es tu nombre? José Manuel. A ver, un momento. José Manuel, ¿qué? Iriza Fernández. Ah, pero ya estás doble entonces. ¿Ah, sí? No sé. Aquí hay uno que ha entrado que pone Timi. Ah, no, ese no es, entonces no soy yo. Pues yo estoy preguntando por por Timi. ¿Ese quién es? No tengo ni idea. Hola, buenas. Hola, Timi. Buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre, Timi? Obama Intimilane. Ponlo en el chat. ¿Ah? En el chat. ¿En chat? Ok. Sí, abre el chat que tienes. Ah, hola, Timi. Vale. Mira, pincha abajo que tendrás una... Ahora verás cómo te va a salir una notificación. ¿Te ha salido algo? ¿Ha escrito alguien en el chat? ¿No? Vale, pon ahí tu nombre, por favor. Vale. ¿Sabes qué quiere decir conocer el ordenamiento jurídico del deporte? Pues precisamente lo que vamos a ver en organización y legislación. El ordenamiento jurídico son todas las normas relativas al deporte, concretamente al fútbol. ¿Vale? Sí. Muy bien, Timi, mira, voy a cambiarte el nombre aquí, ahora verás. Ok, vale. Cambiar el nombre para ponerte el nombre bien puesto. Ok. Aunque te llame Timi, pero te pongo el nombre bien puesto. Tú acabas de entrar. No sé si tienes el formulario que hay que hacer. Mira, lo pongo en el chat. Abre ese enlace que he puesto y verás que es un formulario. Tienes que leer los textos y contestar a la pregunta. ¿Vale? Y otra cosa que tienes que hacer también, Tini, es mandarme un correo electrónico. ¿Ves mi correo que está puesto en la foto? ¿Dónde estoy yo? ¿En mi cámara? ¿En cámara? En mi cámara, en la cámara, mi nombre es el correo electrónico, ¿lo ves?
Perdona, mi español es no poco bien. ¿Me estás viendo ahora mismo la cara? Cara, sí, ¿Me estás viendo? ¿Me estás viendo? bueno, sí, Verás que Tuca, aquí pone un correo electrónico, ¿lo ves? sí. Ese es mi correo electrónico, mi Sí, email. César Thomas Rodríguez, sí. Vale. Tienes que enviarme, ¿tú sabes inglés? ¿Viene? ¿Sabes inglés? Sí, inglés, sí. You have to send me an email. Ok, Okay, and you put in this email, you have to tell me your name ok, and that you have assisting now, you are including now in this classroom. You have to ok, put level 2, I confirm my assistance. Ya está. Okay? ok. Is a way to prove that you are here Ok, today. Okay? ok. I'm going to give the class in Spanish. No, yeah, it's good. Like, I'm also trying to learn Spanish, so Yeah. the class is good. So I'm just Where are you trying to. from? Where are you from? I'm from Nigeria, What? Nigeria. Nigeria. Yeah. And where you live? Leave Spain, or when I got here. No, here in Spain. Where are you now? You are here in Spain, or you are? Yeah, I'm in Spain. I'm in Alicante. In Alicante. Okay. Well, Timmy, and then you have to send me this mail. Yeah, I'm doing that right. Are you here for a long time in Spain? Yes. I'm here for a long time. How long? Yeah. Just I play football. I'm currently a student with the foot coach, and then I play football with Alicante City FC. Ah, es el Yeah. Intercity, ¿no? Ese es el Intercity. No, Alicante City FC. So I'm trying to go higher in the level. So Okay. yeah. But you have to complete this or fulfill this form, okay? Yeah. The link I have put below. Obvio. Madre mía, se me ha borrado todo. César, ¿Cómo que se te ha borrado? se me ha borrado todo porque le he dado atrás y se me acaba de borrar todo. No se debería borrar, porque yo antes le he dado para atrás y se ha quedado lo que estaba contestado, se ha quedado contestado. Pues a mí se me acaba de borrar todo. Joder. Bueno, no os preocupéis. Queda un minuto, ¿eh? Queda un minuto y empezamos. Y lo rellenáis cuando podáis y esto. Ya tenéis deberes para este fin de semana. Bueno, vamos a comenzar la clase con un repaso que yo creo sinceramente necesario. Sorry, Cesar. Dime. My name, level 2, and what else? Yes, your name. My name, my level only, right? Your name and your surname. Yeah, and the level, right? And the level, yeah. I am level 2 and I was in the classroom today. Ya está. Okay. I was present o lo que sea. Es para pasar lista, ¿vale? Vale. Bueno, pues lo que os decía, empezamos la clase. Cuando podáis, termináis el formulario. Cuantas más caras haya, mejor. Voy a dejar de... Ahora no estoy compartiendo, pero voy a compartiros ahora porque me dispongo a... Como os decía, vamos a... Bueno, pues vamos a repasar un poquito. Vamos a repasar un poquito. Porque, como ha dicho antes el compañero, ¿qué es el ordenamiento jurídico? Pues bueno, hay cosas que necesitamos saber, ¿vale? Entonces, a ver.
así para que lo veáis, no sé si lo veréis o no, pero voy a intentar subirlo un poquito. 75%, ¿vale? Para que lo veáis. Espérate, que esto... Ahora. Bien. Y, sí, creo que lo veréis ahora, ¿no? Creo que lo veréis ahora. Bien, vamos a intentar repasar un poquito lo que se supone que se ve con menos profundidad que hoy, o que estas 3 clases, pero porque estamos en nivel 2, evidentemente, pero que se supone que ya lo hemos visto en nivel 1, o por lo menos hemos hablado un poquito de ello, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer en la clase de hoy va a ser hablar de todas este tipo de ítems que tenemos ahora mismo en pantalla. Iremos explicándolos y será como una clase de repaso. Fundamental, yo creo, para afrontar las 2 clases que tenemos por delante. Entonces, lo interesante de la clase de hoy, lo interesante de contestar a estas preguntas es que lo vamos a hacer entre todos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar. Micrófonos abiertos, podéis intervenir cuando queráis y os obligo a intervenir, quiero decir, vamos a hacer esto entre todos porque si no es mucho más aburrido. Pues lo primero que vamos a contestar, y como a Cristian lo tenemos en cámara, se lo pregunto a él. Cristian, ¿qué administraciones tienen competencias en deporte? Si por lo que sea, imagínate que yo te hago la pregunta, ¿no? Y tú me dices, tío César, no sé lo que significa competencias, por ejemplo, ¿no? Pues tú me lo dices, oye, yo es que no sé lo que significa tal, o como ha dicho antes el compañero, no sé lo que significa ordenamiento jurídico. No os preocupéis por ese tipo de cosas, preguntad y tal, y así sirve para explicarlo. No te oímos porque no sé si tienes el micro apagado. ¿Me escucháis? Sí, perfectamente. Venga, ¿qué administraciones tienen competencias en deporte? Ahora mismo no me acuerdo de las competencias, lo que era. Vale. ¿Cuántas administraciones hay, Cristian? Pues está la de... ¿Pero en general dice? ¿O lo de deporte? En general, ¿cuántas administraciones hay? No lo sé. No lo sé. Danil, vamos a ver, Danil. Sí. Si puedes contestar a la pregunta, fantástico. ¿Qué administraciones tienen competencias en deporte? Y si no, la segunda pregunta que he introducido yo, que es ¿cuántas administraciones hay? No sé, muchas. A ver, Lilian. Buah, te corto, no estoy igual que ellos. Fran. Estoy igual. Ni idea. Germán. No sé. No se sabe nadie. No sabe, Pablo. José Manuel, eres nuestra última esperanza porque Timi yo creo que no lo sabrá. Me pillé fuera de juego, no tengo ni idea. Fuera de juego. Timi, tú tampoco, tú no lo sabes, Timi. No. Vamos a ver. Pero vosotros seguro que sabéis que cuando uno habla de, hostia, la administración es que, joder, ya me ha puesto, ya ahora tengo que pagar más impuestos. ¿La federación o qué? ¿Tú pagas impuestos a la federación? Yo no, pero el club sí. ¿El club paga impuestos, seguro? Bueno, no sé si impuestos, pero paga fichas, paga todo. Pero eso no son impuestos. Los impuestos, José Manuel, ¿a qué administración se pagan? Al Estado. Al Estado. ¿Tienes moto o coche? Sí. ¿Y pagas el impuesto de vehículos de tracción mecánica? Supongo. Hombre, digo yo, si no, no te van a dejar conducir. Si no podría conducir, ¿no? Entiendo. Vale, ¿y tú estás en Alicante, José Manuel? No, yo estoy en San Lucas. San Lucas de Barrameda. Bueno, yo no sé si... Eso es Cádiz, ¿no? Sí, Cádiz. Yo no sé en Cádiz cuándo cobran el impuesto de vehículos de tracción mecánica, pero ¿sabes quién te cobra ese impuesto? Pues... Cuando viene la carta, que te dice... La agencia tributaria, ¿no? La agencia tributaria.
Seguro, o sea, la carta es de la agencia tributaria. Por eso, ventanilla negra. Vale, no, será de tu ayuntamiento, Ah, vale. ¿vale? Porque el impuesto de vehículos de tracción mecánica te lo cobra el ayuntamiento. ¿Vale? ¿Sí? Ujú. Ahora, cuando pagas Vale. el IRPF, ¿quién te lo cobra? Vosotros trabajáis, ¿no? ¿O cómo está eso? El Estado. El Estado. Pero el Estado no es el mismo que el ayuntamiento, ¿a que no? No. Y ahora imagínate que vas a hacer una donación. Si tuvieras que pagar el impuesto de donaciones, no sé si estás al loro de las noticias que ocurren en la Comunidad Autónoma de Andalucía, pero creo que el Partido Popular, que ahora manda en Andalucía, quería eliminar 2 impuestos. ¿Sabes cuáles son? Pues te diría al loro de lo que has dicho, el de impuestos de donaciones. ¿Y el otro cuál es? ¿El de sucesiones o qué? Muy bien, José Manuel, muy bien. Estás al loro de lo que pasa en la comunidad. Perfecto. Quiere eliminar esos 2 impuestos. Esos 2 impuestos no son del ayuntamiento, porque los va a eliminar ¿quién? La comunidad autónoma, ¿no? Y no son del Estado, porque los va a eliminar la comunidad autónoma. Si la comunidad autónoma puede eliminarlos es porque esos impuestos le pertenecen a la comunidad autónoma. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Entonces, acabamos de ver 3 entidades públicas que cobran impuestos. El ayuntamiento cobra impuesto de vehículo de tracción mecánica, el Estado cobra el IRPF y la comunidad autónoma cobra las donaciones, el impuesto sobre donaciones y sucesiones. La pregunta es, ¿cuántas administraciones hay? 3. Muy bien, Pablo. Hay 3 administraciones. ¿Y esas 3 administraciones cuáles son? Ayuntamiento. Muy bien. Estado. Muy bien. ¿Cómo? No. ¿Y? Y Lo acabamos de decir. la comunidad autónoma. Y la comunidad autónoma. ¿De acuerdo? Pues- Entonces, tenemos la administración local, que son los ayuntamientos y las diputaciones provinciales, la administración autonómica, que es la comunidad autónoma, el gobierno de la comunidad autónoma, y el Estado, la administración central. ¿De acuerdo? Y imaginaos, bueno, eso no sé si vendrá después, pero igual viene después. Sí, como viene después no lo voy a decir, ¿vale? Entonces me callo esto y os pregunto entonces. Vosotros todos, mira, Rafael de Pablos, ¿vosotros todos pertenecéis a algún club o algo de eso? Sí. Como jugador, sí. Como jugador, bueno, me da igual, como jugador, entrenador o lo que sea. Como padre también me sirve. La cuestión es, cuando jugáis o entrenáis o lleváis a los chiquillos a jugar, ¿quién os da los campos? El ayuntamiento. El ayuntamiento, Pablo. Esa administración es la administración que... Regional. La administración local, lo acabamos de decir. ¿De acuerdo? Es la administración local. ¿Sí, Pablo? Sí. Vale. Entonces, vosotros pedís los campos al ayuntamiento y es quien nos da el ayuntamiento. Sin embargo, como decías tú antes, creo que has dicho, ¿no? La federación, las fichas, tal. Imaginaos que tenéis que dar de alta un club. ¿Lo habéis hecho alguna vez? ¿Dar de alta No. algún club? No. No. Si dierais de alta algún club, os daríais cuenta de que la documentación la tenéis que presentar en la comunidad autónoma, en la Consejería de Deportes de la comunidad autónoma que sea. La Consejería de Deportes aquí sería la Consejería de Deportes de la Comunidad Valenciana y ahí tienes que presentar toda la documentación para que den de alta el club, para que puedas inscribir el club en el registro de entidades deportivas, que es algo distinto a inscribirlo en la federación. De hecho, no puedes inscribir el club en el registro de entidades deportivas sin un aval de la federación. Es decir,
sin que la federación esté de acuerdo en que tú constituyas ese club. ¿De acuerdo? Dicho esto, explico que una competencia es un término que hace referencia a algo que puedes hacer. Si yo le digo, por ejemplo, ahora mismo en el manejo de redes sociales y en el manejo de aplicaciones y en el manejo del Zoom, para mí el más competente es Cristian. Y digo que es el más competente porque es el que mejor lo hace. Tiene cámara y audio, mientras que el resto no tenéis cámara. Si no tenéis cámara es porque sois menos competentes. Daniel también es competente, o más competente que los demás. No sé si me explico. Es la capacidad que tengáis de hacer algo. Ser competente en algo es poder hacer algo y saber hacer algo. Que no es lo mismo poder que saber. Hay gente que todo el mundo puede ser entrenador, pero no todo el mundo sabe ser entrenador. ¿Vale? Todo el mundo sabe o puede saber cómo entrenar, pero hay gente que sabe más y hay gente que sabe menos. ¿Es más o menos competente? No sé si me explico. Hay gente que escribe mejor y gente que escribe peor. Tiene faltas de ortografía. Bueno, pues el que tiene faltas de ortografía es menos competente que el que tiene más, el que tiene menos faltas de ortografía o no tiene. Entonces, dicho esto, tener competencia en algo es poder hacer algo. Habéis dicho que, por ejemplo, me reservan los campos el ayuntamiento. Habéis dicho que el IRPF lo cobra el Estado. Y habéis dicho que sucesiones y donaciones las cobra la comunidad autónoma. Eso quiere decir que para dar los campos es competente el ayuntamiento, para cobrar el IRPF es competente el Estado y para el impuesto de sucesiones y donaciones es competente la comunidad autónoma. ¿Lo entendemos? Sí, ¿verdad? Yo creo que es fácil de comprender ahora que está más o menos explicado. Entonces, tened en cuenta la situación del deporte ahora mismo en España. Si yo os digo que para fiscalizar una sociedad anónima deportiva la fiscaliza un organismo del Estado, eso quiere decir que en esa materia el competente es el Estado. Es decir, bueno, voy a lanzar una pregunta ahora, pues no sé si estará por ahí, pero lanzo la pregunta a todos. ¿Dónde participan las sociedades anónimas deportivas, principalmente? ¿Las qué? Las sociedades anónimas deportivas. ¿Dónde participan? ¿En qué competición? La Liga de Fútbol Profesional. La Liga de Fútbol Profesional, sí señor. La Liga de Fútbol Profesional es la única liga profesional. ¿Perdón? Que estás obligado a ser sociedad anónima deportiva si quieres la LFP, no puedes. Muy bien, José Manuel. Ahora bien, te digo, ¿hay alguna entidad que participe en la liga profesional que no sea sociedad anónima deportiva? Así que sepa, tengo entendido que no se puede. O sea, que todos los clubes que están en la liga, ¿no? Son sociedades anónimas deportivas. Lo que sí sé es que si asciendes a segunda tienes como un año para adaptarte, por así decirlo, creo. Sí, José Manuel, pero no te adelantes a la materia. No estamos preguntando. Vale. Estamos preguntando todavía una cosa todavía más sencilla de contestar. Y es, tú me estás diciendo que ahora mismo los que participan en la liga profesional, que sabéis que es primera división y segunda división, ¿sí? Primera y segunda. Esa es la liga profesional de fútbol. Todas las entidades, todos los clubes, porque son todos clubes de fútbol, que participan ahí son sociedades anónimas deportivas. Cristian no estaba de acuerdo con eso. No. Hay, por ejemplo, el Madrid es aún de los socios. El Madrid es un club deportivo, no es una El sociedad. Barça creo que también. El Barça no es una sociedad anónima deportiva. ¿Hay alguna entidad más que no sea sociedad anónima deportiva? El Bilbao, creo. El Athletic de Bilbao, sí señor. El Osasuna también. El Osasuna. ¿Hay alguno más? No, ya no hay más. Esos son los 4. ¿De acuerdo? Entonces, José Manuel, efectivamente, si ahora un club quiere participar en la liga profesional, tiene que convertirse a sociedad anónima deportiva. Efectivamente, tiene un año para la conversión, si es que viene de categorías inferiores y todavía no se ha convertido. Pero en cualquier caso,
lo que dice la norma es que para participar en la liga profesional de fútbol tienes que ser sociedad anónima deportiva. Solamente hay 4 excepciones, las que habéis nombrado. Y eso es porque en su día, cuando se hizo antes, ¿no? De la regla, ¿no? ¿Perdón? Que se hizo antes de que se hiciera la regla, me refiero. No, es que la regla lo permitió. La regla lo que dijo es, Vale. las sociedades anónimas deportivas vinieron a España porque había una crisis financiera muy importante en el fútbol. Entonces, lo que hicieron fue, ¿qué clubes pueden demostrar que no tienen pérdidas? Entonces, solo hubo 4 que demostraron que no tenían pérdidas. Esos 4 se mantuvieron como clubes y el resto tuvieron que convertirse a sociedad anónima deportiva, ¿vale? Para sanear las deudas que tenían. ¿De acuerdo? Lo que ha conllevado al final a que allá se ha convertido en una norma. Es decir, ahora ya si no eres sociedad anónima deportiva no puedes participar en la liga profesional. Entonces, si el Barcelona, el Madrid, el Osasuna o el Atleti en algún momento bajaran a primera ref y volvieran a subir a segunda, en ese momento tendrían que convertirse a sociedad anónima deportiva. ¿Nos ha quedado claro? ¿Vale? Porque ya estarían dentro otra vez de la liga profesional. A partir de liga ref, la primera ref, eso ya no es de liga profesional, eso es liga amateur y lo gestiona la federación. Por eso tiene esa nomenclatura ahora, primera ref, segunda ref, es de la federación puramente. No es de la liga profesional, que sabéis que son 2 entidades distintas. Una cosa es la liga y otra cosa es la federación. Está el presidente de la liga y luego el presidente de la federación, que tradicionalmente se llevan mal, como sabéis. ¿Vale? Entonces, dicho esto, si hay que fiscalizar la liga profesional, se hace desde el Consejo Superior de Deportes. Y el Consejo Superior de Deportes es un organismo estatal de la Administración Central. ¿Eso qué quiere decir? Que para eso tiene competencias la Administración Central. Ahora bien, si como os decía, pues tenemos que inscribir un club nuevo, lo tenemos que hacer en la comunidad autónoma. Y si, como os decía, tenemos que solicitar un campo de fútbol para jugar, tenemos que hacerlo al ayuntamiento. Como veis, hay 3 administraciones y las 3 tienen competencias en deporte. ¿No hemos entendido ahora la pregunta o no? Pues, ¿qué administraciones tienen competencias en deporte? El Estado, la comunidad autónoma y la administración. ¿Vale? Ahora bien, ¿es cierto todo lo que hemos dicho? No. Por una sencilla razón. Las competencias de la administración local son competencias delegadas. Son competencias que le delega o que delega en ellas, en la administración local, delega en ella la administración autonómica. Porque es la administración autonómica es la que realmente tiene la competencia en deporte. Está establecida en los estatutos de autonomía. Entonces, no me adelanto porque lo vamos a preguntar después. Pero para que vayamos introduciéndonos en el asunto. ¿De acuerdo? ¿Qué administraciones tienen competencias en deporte? Las 3. Y es lo más fácil. Saber que el Estado tiene competencias, saber que la comunidad autónoma las tiene y saber que la administración local las tiene. Sobre todo porque el deporte, como sabéis, son muchas cosas. Son instalaciones, formación, son becas, son competiciones, son, en fin, alto rendimiento, centros. Tiene muchas aristas. Por tanto, hay muchos agentes implicados. ¿Vale? Como os decía, la administración local la sacamos. Bien, vamos a ver por qué. En la Constitución española están las competencias, no solo las de deporte, sino todas. La Constitución española, en el artículo 148 y 149, es donde se establecen un listado, en los 2 artículos, un listado entero de todas las competencias que hay en España. La policía, al Estado. O el ejército, al Estado. Imaginaos, los puertos y aeropuertos, al Estado. La policía no, porque la policía puede haber autonómica también, como sabéis. Entonces también puede ser una competencia compartida con la comunidad autónoma. La cuestión es que hay una competencia, los artículos son de competencias exclusivas, es decir, que solo son para el Estado, y de competencias que pueden ser de las comunidades autónomas, ¿vale? Una vez que se transfieran. Las competencias exclusivas vienen en el artículo 149. No me falla a mí la memoria porque
Siempre, o puede ser que me equivoque, pero creo que no. Vamos, que es el 149, competencias exclusivas. ¿Vale? Si no, vamos a mirarlo. Ahora veréis. Entramos en la web y ponemos competencias exclusivas del Estado. Fíjate, sale solo. ¿Vale? Título 8 de la organización territorial. Artículo 148. A ver qué dice el artículo 148. Que es el de las comunidades autónomas. ¿Vale? Las comunidades autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias. Efectivamente, como decía yo, las competencias exclusivas están en el artículo 149. ¿Vale? Entonces vamos a ver si podemos aquí. Esta es la Constitución española y en el título 8, aquí está, de la organización territorial del Estado. 143 a 158. Ahí estarán las competencias. 148. Las competencias, las comunidades autónomas podrán asumir competencias. ¿Vale? Como veis, aquí está. Si mal no recuerdo. Aquí. Número 19. ¿Qué leéis ahí? ¿Qué leéis? José Manuel, Cristian. ¿Qué leéis? Promoción del deporte. ¿Vale? La promoción del deporte y la adecuada utilización del ocio es una competencia, ojo, que podrán asumir. Podrán. No quiere decir que estén obligadas, ¿eh? Dice que pueden asumir esa competencia igual que todas. Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. Es una competencia que puede asumir la comunidad autónoma. Los montes y aprovechamientos forestales. Pues entre esas está el deporte. Y aquí, como veis, en el artículo 149, el Estado tiene competencia exclusiva. Quiere decir que excluye a las comunidades autónomas. Solamente los tiene el Estado. Relaciones internacionales. ¿Podemos considerar una relación internacional el hecho de ir a la Copa del Mundo de Fútbol? ¿Podemos considerar una relación internacional el hecho de participar en la Europa League? Que va a dar el Barcelona va a dar prestigio a esa competición a base de tanto participar. O en la Champions League, ¿verdad? Bueno, pues esa es la cuestión. Estas son competencias solo del Estado. Ahora bien, estas competencias dicen que se podrán asumir. Pero, ¿y si la comunidad autónoma no las quiere? ¿No las asume? Entonces el Estado se las queda. Sigue teniéndolas. ¿De acuerdo? ¿Vale? Pensad en que la Constitución española se hizo en el año 78. Todavía no había comunidades autónomas. Las comunidades autónomas se hicieron después. ¿De acuerdo? La cuestión es, y ahora ya hemos visto dónde están contenidas, evidentemente en la Constitución española, artículos 148 y 149. Voy a primero hablar, mira, esta pregunta la vamos a decir antes que esta. ¿De acuerdo? Dice, ¿la división territorial de España coincide con la federada? ¿Vosotros qué creéis? ¿Cuántas comunidades autónomas hay? 17, ¿no? 17. 17 comunidades autónomas. ¿Cuántos gobiernos autónomos hay? Porque así lo determinamos mejor. ¿Cuántos gobiernos autónomos hay? ¿11? No. Hay 17 seguro. Porque si hay 17 comunidades autónomas es que hay 17 gobiernos autónomos. Pero faltan. ¿Quiénes? Faltan. Faltan dos. Faltan dos gobiernos autónomos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Ceuta y Melilla. Por tanto, ¿cuántas comunidades autónomas hay? 17. ¿Cuántos gobiernos autónomos? 19. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿la división territorial de España coincide con la federada? ¿Vosotros qué creéis? Entonces ahora vamos a la pregunta esta, a la 3. ¿Cuántas federaciones hay en España? Una por cada comunidad. ¿Y esas cuántas son? ¿Esas cuántas son? 19.
Una por cada gobierno autónomo. Sí. Vale. Vale, esas son las federaciones autonómicas o periféricas. Ahora bien, ¿cuántas federaciones hay en total entonces? Si hay 19 autonómicas, ¿cuántas hay en total? ¿Cuántas federaciones de fútbol? 19. Y la española, 20. 20. ¿Cuántas federaciones hay? 20. Porque están las 19 autonómicas y la nacional. Porque las autonómicas no están dentro de la nacional. Ojo. ¿De acuerdo? O sea, no son una, ¿cómo os diría yo? No es una estructura administrativa de la Federación Nacional. Son entidades distintas. Son federaciones totalmente, son asociaciones distintas. Son federaciones que tienen su propia personalidad jurídica, ¿de acuerdo? Pues no son una parte de la administración de la Federación Nacional, las federaciones autonómicas. ¿Vale? Otra cosa es que la integren, pues son miembros de esa federación. Sí, son las federaciones autonómicas son miembros de la Federación Española. Pero eso no quiere decir que la Federación Española sea la dueña de las federaciones autonómicas. Eso no es así. ¿Vale? ¿De acuerdo? Pues eso que lo tengamos claro. Tenemos 19 federaciones autonómicas y una federación nacional. ¿Vale? Que son todas distintas. Cada una es distinta de la otra. Son totalmente independientes. Todo esto de la ley del reparto de la, bueno, pues de la estructura federada y territorial en España, todo esto de las sociedades anónimas deportivas, tal y como está ahora la liga profesional, eso tiene, bueno, por parte de un origen en el constitucionalismo español, en 1978, con la Constitución y las leyes de deporte posterior, y con una ley que ha marcado digamos, el devenir del deporte moderno ahora mismo en España y lo que ha originado también el fútbol moderno en España en cuanto a su organización. ¿Qué ley es esa? ¿Cuál es la ley nacional o la ley del deporte referencia que tenemos que tener en cuenta? ¿Cuál es esa ley referencia? ¿Lo sabemos? Si yo quiero saber lo que es una entidad deportiva, lo que es una asociación deportiva, si yo quiero saberlo, cómo se, por ejemplo, como decíais antes, cómo se convierte un club a una sociedad anónima deportiva, cuáles son los pasos que se dan, bueno, pues me tengo que fijar en la ley 1090. Esa es nuestra ley de referencia, hasta que publiquen la nueva, que ya están en ello, pero bueno, todavía no ha llegado. Entonces, la ley referencia del deporte en España es la ley 1090. ¿Vale? ¿De acuerdo? Pues tenemos ya conceptos básicos que tenemos que saber para las próximas clases y que sirven de repaso de nivel 1. Primero, hay 3 administraciones que tienen competencias en deporte. Esas competencias están en la Constitución, porque la Constitución marca, primero, cómo se transfieren del Estado a la comunidad autónoma y segundo, cuáles son las exclusivas del Estado y las que pueden asumir las comunidades autónomas. Y una de ellas es el deporte. Sabemos que el reparto territorial español, que está compuesto por el Estado central y las comunidades autónomas o gobiernos autónomos, es el mismo que el federado. Tenemos la Federación Nacional y las federaciones autonómicas. ¿Vale? Y sabemos que toda la estructura deportiva que ahora mismo tenemos, la estructura nacional, está vigente porque tenemos una ley, una norma de rango que abarca todo el ámbito del Estado, rango de ley aprobada por el Congreso de los Diputados, que es la Ley 1090, de 15 de octubre, si mal no recuerdo. ¿Vale? Esa es la ley del deporte en la que nosotros nos tenemos que fijar. Ahora bien, las leyes no son más que consecuencias de asumir competencias. Por ejemplo, si una comunidad autónoma asume una competencia en policía, imaginaos, vamos a constituir la policía autonómica, porque antes no teníamos. Bueno, pues para constituir la policía autonómica necesitamos una ley que la constituya. ¿Vale?
Bueno, pues esa capacidad legislativa que tienen las comunidades autónomas viene dada por el desarrollo de esas competencias. Como las comunidades autónomas, hoy por hoy, todas tienen la competencia en deporte asumida, todas, hoy por hoy, tienen una ley del deporte vigente. Entonces, cuando hablemos de leyes del deporte, tendremos que estar muy pendientes de en qué comunidad autónoma estamos, porque tendremos la propia legislación autonómica y la legislación nacional. Tenemos la ley 1090, que es la nacional, y cada comunidad autónoma tendrá la suya, ¿vale? Aquí, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, pues tenemos la ley 2/2011. Esa es la ley del deporte y la actividad física, creo que se llama el deporte y la actividad física de la Comunidad Valenciana, ¿vale? Entonces, cada comunidad autónoma tiene su propia norma que estructura el deporte en la comunidad autónoma en función de las competencias que tenga. Por ejemplo, no podrá regular el hecho de que haya una liga profesional, porque eso forma parte del Estado solo, ¿vale? Eso no lo puede hacer la comunidad autónoma. ¿Qué otras cosas puede hacer la comunidad autónoma? Como decíamos antes, el deporte tiene muchas aristas, ¿verdad? Tiene muchos perfiles, tiene muchas áreas en las que intervenir. Instalaciones, deporte de alto rendimiento, becas a deportistas, deporte autóctono, de mujer y deporte, fomento, deporte para todos, tercera edad, escuelas deportivas, todo ese tipo de cosas, formación, a las escuelas de régimen especial. Todo eso, todas esas áreas forman parte del concepto deporte. Como habéis visto en la Constitución, lo voy a señalar, como habéis visto en la Constitución, cuando se traslada la competencia, simplemente pone deporte, ¿verdad? Aquí no pone las escuelas deportivas, no pone liga profesional, no pone competición, no pone nada de eso, pone deporte. Luego el deporte hay que desarrollarlo. Entonces tiene muchísimo campo de actuación. Pues esos son todos los ámbitos que tiene el deporte, todos los ámbitos sociales que tiene el deporte, ¿vale? Ahora bien, dentro de esos ámbitos sociales intervienen tanto entidades públicas como entidades privadas, ¿vale? Vamos a hacer un repaso. Por ejemplo, decidme una entidad privada que gestione deporte aquí en España. La AFE. La Asociación de Futbolistas Españoles. ¿De acuerdo? Sí, eso es una entidad privada. Muy bien. ¿Gestiona deporte? Sí. ¿Organiza competiciones, entonces? Hombre, partidos organiza. Sí, pero No. ahora a ver, tiene por gestión los derechos de los jugadores de fútbol, ¿de acuerdo? Eso es, la AFE es una asociación que es como un sindicato, ¿vale? Cuyo objetivo es defender los derechos de los futbolistas, ¿vale? De los y las futbolistas de España, ¿de acuerdo? Por tanto, en esa parcela sí que interviene. Luego no puede, por ejemplo, intervenir en un partido de fútbol de la liga profesional o en un partido de la federación. Ahí no pinta nada la AFE, ¿vale? Pero sí, es una entidad privada. Todas las asociaciones son entidades privadas. ¿Qué más asociaciones o qué más entidades privadas hay en deporte? Pues las federaciones. Las federaciones son entidades privadas, así lo dice la ley. La ley dice que son asociaciones privadas, sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica propia. Bueno, pues todas las federaciones son entidades privadas, ¿vale? Ahora veremos el matiz que tienen, pero son entidades privadas. Todas las sociedades anónimas deportivas son entidades privadas. Todos los clubes son asociaciones y son entidades privadas, ¿vale? Ahora bien, decidme ahora una entidad pública que gestione deporte. Lanzaros, por favor. La Liga. Da igual fallar, ¿eh? La Liga es una entidad privada, es como la federación. Solo hay que ver su composición. ¿Quién compone la Liga profesional? Los clubes. Los clubes profesionales. Las asociaciones no deportivas y los clubes profesionales de fútbol.
Entonces, una entidad pública que gestione deporte, lo hemos dicho antes, ¿quién da los campos de fútbol? Ayuntamiento. Pues el ayuntamiento es una entidad pública. ¿Quién da las becas a deportistas? La comunidad autónoma. ¿Quién manda o no manda en el Consejo Superior de Deportes a los deportistas, a los mundiales o a las Olimpiadas y tal? Es una entidad pública. Todo lo que tenga relación con administración es entidad pública, ¿de acuerdo? Todo lo que tenga relación con asociacionismo, Liga de Fútbol Profesional, es una asociación de los clubes profesionales, las federaciones, las asociaciones como la de futbolistas que habéis dicho. En fin, todos los clubes, todas las entidades que no son clubes ni federaciones, pero que tienen la concepción de asociaciones deportivas. Hay otras en la ley. Ese tipo de entidades, esos son entidades privadas. Bueno, pues lo otro son entidades públicas, las administraciones, ¿de acuerdo? El Consejo Superior de Deportes, el Comité Olímpico Español, esos son entidades públicas, ¿de acuerdo? Entonces, si decimos que hay entidades públicas y entidades privadas, ¿podemos defender que el modelo de deporte nuestro es público o privado? ¿Vosotros qué creéis? ¿Es la liga profesional igual que la liga profesional de baloncesto americana? ¿Qué creéis vosotros? ¿En qué sentido? En el sentido de su naturaleza jurídica y de su estructura. Funciona de la misma manera, para ser más claro. ¿Interviene el Estado en algún modo en la Liga Profesional de Fútbol? ¿Interviene el Estado en la Liga Nacional de Baloncesto Americana? No interviene. Imagino que el baloncesto no interviene. En la de baloncesto no parece que intervenga, ¿vale? De hecho, en la Liga de Baloncesto Profesional Americana, ¿eso de los ascensos y descensos está o no? No. ¿Hay alguna opinión por ahí que diga lo contrario? Pues que sí. ¿Cómo? O sea que sí. No, Sí, yo no digo sí. eso. Yo digo si alguno de vosotros opina lo contrario. La Liga Nacional de Baloncesto es cerrada, ¿eh? Es una superliga. No hay descensos ni ascensos. Aquí sí, en la Liga de Fútbol, una entidad que empiece en cuarta, bueno, cuarta no porque no hay, pero en preferente, perfectamente puede llegar a ser Sociedad Anónima Deportiva en primera división, ¿vale? Sí. Cosa que no pasa en la Liga Profesional Americana. Aquí cuando hay algún follón o alguna trifulca, interviene el Estado. Por ejemplo, la Liga Femenina tuvo algún problema este año al comienzo, esta temporada. ¿Ha tenido algún problema? Sí. ¿Qué problema ha tenido, Pablo? O tuvo lo de la selección española, ¿no? No, yo no hablo de eso. Sí, lo de los derechos y la en plan, igual lo del salario. Sí, eso ha sido otro problema, pero ese problema venía de la temporada anterior. Justo cuando ha empezado la temporada esta, han tenido un problema. ¿Con qué? ¿Lo sabéis? No. Han tenido un problema con el calendario. ¿Os acordáis? No recuerdo. La Liga Femenina no empezó cuando debía porque no tenían calendario aprobado. Y como no tenían calendario aprobado porque se ha creado una organización que es la Liga de Fútbol Femenina y en contraposición a la federación, ¿de acuerdo? Entonces, la federación pues promovía un calendario y la liga decía otro. Cuando no se pusieron de acuerdo, ¿quién intervino? El Estado. Federación. Intervino el Consejo Superior de Deportes. ¿Vale? El Consejo Superior de Deportes es el Estado. Intervino la administración. En la Liga de Baloncesto Americana no interviene la administración. Entonces, la Liga de Baloncesto Americana se puede decir que es privada a todos los efectos. En nuestro modelo hay una mezcla entre el derecho público y el derecho privado. ¿Vale? Entonces, nosotros no podemos decir que tenemos un modelo privado de deporte porque no es verdad. No podemos decir que tenemos un modelo público puramente porque no es verdad. Pero podemos decir que nuestro modelo de deporte es un modelo mixto porque interviene tanto el Estado o tanto las administraciones
como las entidades privadas. ¿De acuerdo? No sé si sabéis algún ejemplo al respecto de esto, que yo creo que sí, en cuanto os lo diga sí que lo vais a saber, claro, evidentemente. Pero, por ejemplo, en un procedimiento sancionador imaginaos, pues yo qué sé, se expulsa, imagínate que ahora Ancelotti lo sanciona por hablar mal de los árbitros. Pues si lo sancionan, lo sancionaría el comité de competición, imagino, y luego iría al comité de apelación. ¿Y hay algún otro órgano que decida sobre las sanciones que no está en la federación? ¿Lo sabéis? En el ámbito internacional, ¿hay algún tribunal específico de deporte? Ah, la FIFA. No, la FIFA no es un tribunal. La FIFA es una federación, como todas. Lo que pasa es que es internacional. No, tribunal. ¿Os suena el TAS? Ah, sí. No. ¿No os suena el TAS? ¿El Tribunal de Arbitraje Deportivo no os suena? Cuando hay algún follón, por ejemplo, por dopaje y tal, o por, yo qué sé, porque uno lo tiran del mundial, o porque uno tal. Internacionalmente, las entidades recurren al TAS, que es un Tribunal de Arbitraje Deportivo, que es la última instancia, digamos, donde pueden ir a protestar. En España hay algo similar. ¿Os suena? ¿Os suena el nombre ahora mismo. el Tribunal Administrativo del Deporte, el TAD? Bueno, pues el Tribunal Administrativo del Deporte es un tribunal que es del Consejo Superior de Deportes. Está dentro del Consejo Superior de Deportes. Aunque es independiente, se supone, pero es un órgano adscrito al Consejo Superior de Deportes. Es un órgano, por tanto, público. ¿Vale? Sin embargo, decide sobre las cuestiones litigiosas de las federaciones, entre ellas la del fútbol. Por ejemplo, cuando se destituyó al presidente de la federación, Ángel María Villar, lo hizo el Tribunal Administrativo del Deporte. ¿Vale? Es un tribunal, ya os digo, es un órgano público. Por tanto, un órgano público decidió sobre un órgano privado de una federación, que es una entidad privada. Para que veáis la relación que hay entre la administración pública y las entidades privadas. ¿Vale? ¿Sí? ¿Quién aprueba los estatutos de una federación española? Pues los estatutos de una federación española se aprueban por el Consejo Superior de Deportes. Entonces es el organismo público el que decide sobre la legalidad de una entidad privada. Por tanto, no podemos decir que sea privado, porque no lo es, porque hay órganos o organismos públicos, entidades públicas que intervienen en el deporte. Pero tampoco es público del todo porque hay entidades privadas. ¿Vale? Entonces nosotros tenemos un sistema, lo que se llama un sistema mixto, público-privado de deporte. ¿Vale? Tenemos derecho público y derecho privado. Por eso decimos al final que si interviene las administraciones públicas, por mucho que se quiera, si las administraciones públicas deciden sobre la legalidad de las entidades privadas, realmente estamos ante un fenómeno público. ¿Vale? Es un fenómeno público porque es siempre la entidad pública la que decide sobre las entidades privadas. Quedaros simplemente con que el modelo nuestro es un modelo mixto, ¿vale? Público-privado. Dentro de esa organización pública hay un organismo muy importante, lo acabamos de citar, que es el Consejo Superior de Deportes. El Consejo Superior de Deportes tiene competencias sobre todo el deporte cuya proyección sea la proyección internacional. Es decir, todo lo que tenga que ver con representación institucional de España, todo lo que tenga que ver con organización del deporte de cara a participar en las competiciones internacionales, todo eso lo gestiona el Estado, todo eso lo gestiona el Consejo Superior de Deportes. ¿Vale? Es decir, las federaciones españolas, que luego van a llevar a sus representantes a los mundiales y a las Olimpiadas, por ejemplo,
las federaciones españolas están adscritas al Consejo Superior de Deportes. Como habéis visto y os acabo de decir de lo que pasó en la Federación de Fútbol con su presidente, es el Consejo Superior de Deportes siempre el que fiscaliza a las federaciones españolas. El que está pendiente de que todo sea regular, de que todo sea correctamente, de que las elecciones sean transparentes, de que las cuentas estén correctas, de que los clubes y sociedades anónimas deportivas que estén en las federaciones tengan sus cuentas al día. Todo eso lo hace el Consejo Superior de Deportes, ¿vale? El Consejo Superior de Deportes no es un órgano del Estado, es un organismo. Y es un organismo porque tiene personalidad jurídica propia. Un ejemplo de ello es su presidente. El presidente del Consejo Superior de Deportes es a la vez secretario de Estado para el deporte. Cuando es secretario de Estado es un órgano del gobierno. Cuando es presidente del Consejo Superior de Deportes es presidente de un organismo. Son cosas distintas, ¿vale? Para que lo tengáis más o menos claro. El Consejo Superior de Deportes es el órgano, perdón, es el organismo digamos, que rige el deporte, que manda en el deporte nacional, ¿vale? El Consejo Superior de Deportes. En cualquier caso, las federaciones tienen una función muy específica. Lo pongo aquí en esta parte, pero lo voy a explicar ahora. Las federaciones cumplen funciones públicas. Si vemos la ley del deporte, nos dirá que las federaciones son entidades privadas, pero que cumplen por delegación funciones públicas. ¿Eso qué quiere decir? Pues que el Estado, que es el que inicialmente está encargado de fomentar el deporte en España, de gestionar el deporte en España, ha delegado en las federaciones esa función. ¿De acuerdo? La ha delegado en ellas. El responsable sigue siendo el Estado, pero quien gestiona el deporte son las federaciones. Como las federaciones hacen ese trabajo para el Estado, esa parte de las funciones que hacen para el Estado se ejercen por delegación. Por eso se dice que las federaciones son casi una administración pública. Os voy a poner un ejemplo, que creo que os he puesto alguna vez, si no lo he puesto en primero, ya igual lo he puesto en primero. Lo del club, llamar por teléfono e inscribir al chiquillo, ¿os lo he dicho alguna vez o no? No. No, vamos a ver. ¿Quién gestiona un club aquí? ¿Quién es entrenador actualmente? ¿Algún club de chiquillos, de lo que sea? ¿Quién es entrenador? ¿Nadie está ejerciendo como entrenador? Pregunto. No, yo no. ¿Nadie? ¿Nadie? No. Bien. ¿Pero jugáis en algún equipo? Sí. Sí. Vale. No sé si tenéis hijos en algún equipo. Perdón, ¿puedes repetir la pregunta que no he escuchado? Sí, la pregunta no la he hecho aún. Digo que os estoy preguntando, bueno, la pregunta realmente no la he hecho aún. Lo que os estoy preguntando para introducir esa pregunta, Dani, es si vosotros entrenáis en algún club. Sí, tengo mi equipo, sí. Ah, tienes tu equipo, bien. Entonces, Dani, imagínate que eso es un equipo de chiquillos o no. Sí, es equipo Benjamín. Vale, imagínate que yo tengo 2 hijos y entonces te digo, Dani, quiero llevar a mi chiquilla, que es la Benjamín, tiene 8 años, no sé si era Benjamín o Alevín, creo igual es Alevín. Y entonces te digo, Dani, ¿puedes meter a la chiquilla en el equipo? Y entonces tú me dices, pues vale, ¿no? ¿Por qué no? Que se venga a entrenar, ¿no? Entonces luego yo te diría, bueno, Dani, ¿cuánto me cuesta al año? ¿Cuánto cuesta al año una ficha? Pues 300, no, 400 por ahí. Vale, entonces yo te digo, bueno, pues te voy a pagar, toma, aquí lo tienes, 400 euros, hazme un recibo, entonces Dani me hace un recibo y la chiquilla ya puede ir a entrenar, ¿vale? Entonces, la chiquilla va a entrenar, entrena 3 o 4 semanas y yo veo que no la convocas. Dani? Digo, no la convocas, porque no va a jugar. Entonces voy y hablo contigo. Te digo, Dani, ¿por qué no va a jugar la chiquilla si te paga los 400 euros? Y está yendo a entrenar. Y entonces tú me dices, ya, pero es que el plazo para inscribirla en la federación ya ha expirado. Ya no se puede inscribir porque se ha pasado el plazo.
¿De Ujú. acuerdo? Sí. ¿Eso qué quiere decir? Que la federación cumple unas formalidades administrativas, mientras que el club no. Esa es una de las consecuencias de que las federaciones cumplan funciones públicas, que en muchos Ujú. casos funciona como una administración. Si yo quiero pagar una multa, cuando llego a pagarla, me hacen presentar por registro el pago, me dan una copia de que efectúo el pago, de manera que luego yo pueda justificar que he pagado la multa para que no me la cobren 2 veces. ¿De acuerdo? Ahora bien, si yo quiero inscribir a la chiquilla en el club, no hace falta ningún registro. Yo voy, pago, te doy el dinero, me das un recibo y arreglado. Ya está la chiquilla en el club. ¿Vale? Ahora, si quiero inscribir a una federación, tú me dirás, no, necesitas certificado médico, DNI, 2 fotos de carné y tal, y todo esto, autorización paterna, no sé cuántos, tiene que haber ahí un montón de papeleo. Y lo tienes que presentar en la federación, lo tienes que presentar de manera formal, cosa que no tiene que hacer el club. Por eso, las federaciones, como os pongo aquí, las federaciones cumplen funciones públicas, funcionan como una administración. La diferencia con los clubes es que los clubes no hacen eso. Los clubes no cumplen funciones públicas, son entidades privadas, pueden funcionar como quieran. Habrá alguno que te diga, no, los 400 euros me los pasas por Bizum. Habrá otros que te digan, no, me haces una transferencia. Otros que te digan, no, me lo das en mano. Porque el dinero en los clubes pues, se puede manejar de distintas maneras. La federación te obligará a hacer una transferencia para que quede registro de que ese dinero entra en la federación. ¿Vale? Porque luego les fiscalizan a ellas, a las federaciones. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el sistema tal y como lo tenemos. El sistema que tenemos nosotros en España es este. Es decir, tenemos una administración, ya sea cual sea de las tres, una administración que tiene funciones, una administración que tiene la competencia en deporte y unas entidades privadas que son las que realmente gestionan ese deporte. Un segundo, que ha llamado mi hija al telefonillo. Es un momentito, por favor. Es un momentito, le digo. Dime. Estoy en clase, ¿o subes o te quedas ahí abajo? Vale, pues sube. ¿De acuerdo? Entonces, lo que os decía, mientras que las federaciones tienen que cumplir procesos administrativos, los clubes, pues evidentemente no, funcionan con sus propias normas. Otra cosa es que luego los clubes, como pertenecientes a la federación, tienen que respetar esos reglamentos generales, esas normas federales, ¿vale? No tiene nada que ver, ¿de acuerdo? ¿Cuál es dentro de esas competencias en deporte que hemos hablado antes y demás, cuáles serían entonces las competencias de las federaciones? Las federaciones están para la competición, pura y dura. Realmente están para eso. Lo que pasa es que en los últimos tiempos pues, han ampliado ese rango de funciones y se dedican a la formación, se dedican a la promoción, que por otro lado también es uno de sus objetivos, organizan eventos que no son propiamente dicho competiciones deportivas, en fin, ese tipo de cosas son las que donde se ha dirigido últimamente las federaciones deportivas o la actividad de las federaciones deportivas. Entonces, son una casi administración, porque funcionan muchas veces con procesos administrativos públicos. Pero, ¿son parte de la administración pública? No. Las federaciones no son parte de la administración pública. ¿Vale? Ejercen funciones de la administración pública, pero no son administración. ¿De acuerdo? El hecho de que se cumplan, de que se desarrollen las competencias que tienen asignadas, eso se hace mediante la estructura que tiene esa entidad. Por ejemplo, los ayuntamientos, para cumplir su función de promocionar el deporte, tendrán una concejalía de deportes, como todos sabéis. Las comunidades autónomas tienen la consejería de deportes. La administración estatal tiene el Ministerio de Cultura, Deporte y tal. Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, por ejemplo. Entonces, para ejercer una competencia hace falta un órgano que la ejerza.
¿de acuerdo? Que la desarrolle. Si no hay un órgano para ello, no habrá competencia que desarrollar. Lo digo porque muchas veces las federaciones o las entidades deportivas, o las entidades en general, sobre todo las públicas, se arrogan competencias que después no pueden desarrollar porque no tienen órganos que las puedan ejercitar o ejercer. Entonces, siempre que hay una competencia, va a haber un órgano que se destine a esa competencia. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si hay competencia de mujer y deporte, órgano, comisión del Consejo Superior de Deportes, mujer y deporte, un órgano destinado a desarrollar esa competencia. ¿Vale? Ahora bien, como hemos visto antes me preguntaba el compañero al principio de la clase qué era el ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico es el que regula toda la estructura deportiva que tenemos en España. ¿Vale? El ordenamiento jurídico, evidentemente, no solo tiene normas españolas, también tiene normas internacionales. Y no solamente tiene normas públicas, sino que tiene normas privadas también, porque para jugar al fútbol, hoy por hoy, pues necesitamos las normas de las federaciones internacionales. Las federaciones españolas se rigen por normativa de la Federación Internacional. Por tanto, le afectan tanto las normas privadas como las normas públicas. Todos o todas conforman lo que sería el ordenamiento jurídico. ¿De acuerdo? El ordenamiento jurídico español para el deporte está compuesto por ese tipo de normas. Ahora bien, no todas las normas son iguales, no todas las normas son las mismas. Hemos dicho antes que de la Constitución se transfieren competencias a los estatutos de autonomía. ¿Vale? Son dos normas distintas. Pero es que luego hay normas en las federaciones que se llaman prácticamente igual. ¿Cuál es la norma principal de una federación? La norma madre de una federación deportiva. ¿Quién me lo puede contestar? No tengo ni idea. Los estatutos de la federación. ¿De acuerdo? Los estatutos de la federación. Pues esos estatutos de la federación son como la constitución de la federación. Y ahí marca la estructura básica, cuáles son los órganos básicos, presidente, asamblea general, la junta de gobierno de la federación, marca cuáles son los procesos básicos de elección del presidente, por ejemplo, o de elección de la asamblea general, la renovación, los tipos de socios que hay, cómo se renueva, cómo se rescinde, cómo se como causa baja esa federación, cómo vaya, ¿será posible que no me acuerde yo de este concepto? Bueno, ¿cómo deja de existir, caramba, la federación? Que también es posible. Cómo se renuevan los propios estatutos, qué tipo de regulación hay en la federación, si son reglamento general, reglamentos especiales, códigos disciplinarios, el reglamento de competición. Todo ese tipo de estructura básica de una federación se establece en los estatutos federativos. ¿Vale? Y a partir de los estatutos federativos tenemos otro tipo de normativa. Fijaos, vamos a entrar en la página web de la Federación Española. Y dentro de la Federación Española, como veréis, vamos a ver, voy a extenderlo porque ya me pasó el otro día que Federación, ¿vale? Normativas y sanciones. Si entramos en las normativas y sanciones, fijaos que tenemos los estatutos, en primer lugar, y luego otro tipo de normas. Código disciplinario, reglamentos, bases de competición, normativa estatal, que es la normativa administrativa estatal, el código ético de la federación, normativa electoral, normativa internacional, circulares, resoluciones disciplinarias de competición, resoluciones de inscripción, juego limpio. Fijaos si hay normativa. Hay un montón de normativa, ¿vale? En la Federación Española. Bueno, pues esta normativa viene por esto, por los estatutos. ¿De acuerdo? Ya, vamos a abrir los estatutos, ahora veréis lo que os explicaba antes de las competencias. Esta es de las funciones delegadas, de las competencias
competencias por delegación. La edición de 2022. Fijaos. Abrimos este documento que debe ser extenso, ¿verdad? Tiene 60 páginas, que no está mal. Fijaos que es una resolución del Consejo Superior de Deportes. Por tanto, quien publica estos estatutos es el Consejo Superior de Deportes. ¿Vale? Entonces vamos al título, al índice de los estatutos federativos de la Federación Española de Fútbol y veremos que en el título primero deberían estar las competencias de la Federación. Y veréis cómo hace referencia a las competencias por delegación. Fijaos, objetivos y principios rectores, los miembros de la organización federativa, competencias de la Federación. Dice, corresponde a la Federación como actividad propia el gobierno, administración, gestión, organización y reglamentación del fútbol en todas sus especialidades. Dice, es propio de ella. Y tenemos estas competencias, digamos, propias de la Federación. Y ahora veréis cómo hace referencia a lo que decíamos de las competencias delegadas. ¿Veis? Competencias ejercidas por delegación del Consejo Superior de Deportes. Esto es lo que hablábamos hace un minutito en cuanto a que las federaciones cumplen por delegación funciones públicas. Pues estas funciones, estas competencias del artículo 6 son porque el Estado le ha encargado que lo haga. ¿Vale? Mientras que las del artículo 5 son las propias de la Federación que no depende del Estado para ejercerlas. ¿Vale? ¿Lo veis claro ahora o no? ¿Os dais cuenta de cómo se plasma esta mezcla entre el derecho privado y el derecho público? Una vez que abrimos los estatutos podemos darnos cuenta del reflejo que tenemos en ello. ¿Vale? Entonces, las normas, como os decía, que parten desde los estatutos, que es la primera norma de una federación, la norma origen de la federación, después de ella viene el resto, código disciplinario, los reglamentos, ¿vale? Para que lo sepáis. Estas son las normas privadas. Esas son normas privadas. ¿Tenéis alguna pregunta? No. Bueno, pues hay una de las cuestiones más importantes al respecto de una federación. Y es que una federación funciona por el principio democrático. El principio democrático. Son asociaciones. Y como asociaciones, su principio básico de actuación es la democracia interna. ¿Cómo se plasma esto? Bueno, pues porque tienen dos órganos primordiales. Esos dos órganos primordiales son el presidente y la asamblea. La asamblea sería donde reside la soberanía, es decir, donde están representados todos los estamentos de la federación, donde se toman las decisiones por mayoría, y de ella, de esa asamblea, sale el presidente, que es elegido por mayoría. ¿De acuerdo? Por tanto, tenemos, por un lado, el principio democrático, todas las cosas se eligen por democracia interna. La mayoría son las que mandan. Y, por otro lado, quien representa a la federación, que ha salido de esa democracia interna, que es el presidente. ¿Vale? Entonces, esos dos órganos son los órganos principales de una federación. Como veis, la estructura de un club es más o menos igual. En todos los clubes hay una asamblea general de socios o accionistas, en función de que sea una asociación anónima deportiva o un club, y todos tienen un presidente, ¿vale? Que sale de esa asamblea general, ya sea de socios o de accionistas. En este caso, las sociedades anónimas deportivas, quien es la figura visible de esas sociedades anónimas deportivas son los consejeros delegados. Es uno de los consejeros del Consejo de Administración, porque es una empresa, del Consejo de Administración, que es el que tiene por delegación que representar a la entidad. Por eso se llama consejero delegado. ¿Vale? Por ejemplo, en el Atlético de Madrid, pues hay dos. Está el presidente y el consejero delegado. No sé, creo que el presidente es Cerezo y el consejero delegado es Gilmarín. Creo que es así, que no es al contrario. Ahora mismo me pierdo. No sé si vosotros lo sabéis mejor que yo. Si uno es el presidente y el otro es el consejero delegado. Por tanto, ya os digo que es la normativa interna de la federación, son los estatutos, los reglamentos y demás, ¿vale? Pero todas las federaciones responden a un mismo modelo. Todas son iguales, estructuralmente hablando. Todas tienen los estatutos, todas tienen los reglamentos y demás. ¿De acuerdo? Todos los clubes son iguales. Todos los clubes son iguales. También tienen su asamblea, su presidente y demás, ¿vale? Las sociedades anónimas deportivas son empresas, no son clubes. Son
sociedades. ¿Vale? Entonces, los miembros, digamos que las decisiones no se toman por mayoría de los miembros, se toman por mayoría de acciones, de las acciones monetarias, de las acciones nominales que tienen un valor económico. ¿Vale? Porque ese es el patrimonio. Como sabéis, el Barcelona ha pasado por una situación difícil y está en una situación económica difícil. ¿Cuál era la solución que se barruntaba al principio? Convertir al club en una sociedad anónima. Pues tú coges al club, lo valoras, su patrimonio, tanto patrimonio tangible como intangible, el patrimonio, digamos, inmobiliario como el mobiliario, es decir, todos los recursos económicos, el dinero que pueda tener en las cuentas, los derechos que pueda tener por derechos de imagen, derechos de explotación, todo eso que es lo que al final ha vendido, en parte. Ese patrimonio se convierte en acciones y se vende. Ese dinero se recauda y se convierte en una sociedad anónima. En la práctica es así. Yo tengo un patrimonio, ese patrimonio lo convierto en acciones, digo que este patrimonio es un 100% de las acciones, cojo el 100% de las acciones, las divido en acciones pequeñitas y las vendo. Me las compran, ingreso ese dinero y por tanto saneo las cuentas del club. Pago las deudas que haga falta y me quedo con el remanente, que es lo que me sirve para funcionar. ¿Vale? Y a partir de ese momento ya soy una sociedad anónima. Entonces funcionó con dinero y con accionistas, no con socios. ¿De acuerdo? Bueno, pues más o menos esta es el panorama que tenemos nosotros al respecto del módulo que vamos a ver en las próximas 2 clases. Entonces, lo que vamos a hacer en las siguientes clases es muy sencillo. En la próxima veremos unos vídeos para asentar estos conocimientos, los volveremos a comentar, no os preocupéis, y en la tercera clase haremos una evaluación. ¿Vale? Así es como vamos a hacer estas 3 clases de desarrollo profesional y organización y legislación. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ok. Bueno, pues nada más. ¿Tenéis alguna pregunta? No. No. ¿Qué has dicho que vamos a hacer la última clase? Evaluación. La evaluación la haremos en la tercera clase. Vale, vale. La O sea haremos que en- el lunes, la haremos- miraremos vídeos. El lunes seguiremos con la materia que ahora mismo hemos repasado, ¿de acuerdo? Asentaremos los conocimientos y veremos algún vídeo de apoyo para que os deis cuenta de que esto que os he explicado yo no es una cosa que se diga al azar, es decir, que está en el vocabulario de toda la gente que manda en el deporte, la gente que gestiona el deporte y particularmente el fútbol. ¿Vale? Y en el tercer día la labor de reflexión la haréis vosotros, es decir, vosotros pondremos, lo más seguro es que pongamos un vídeo y contestéis a unas preguntas en función de ese vídeo, para asegurarnos de que habéis comprendido los 4 conceptos que hemos visto en estas 2 clases. ¿Sí? Vale. ¿Vale? Entonces, desde este momento voy a dejar de grabar